Laura pensaba que las risas en los pasillos eran paranoia, hasta que la profesora revisó un teléfono confiscado y encontró un grupo secreto de 43 estudiantes llamado La Ballena del San Marcos. Durante 3 semanas habían grabado cada paso de Laura, editando los videos con música de circo y comentarios tan crueles que la profesora no pudo contener las lágrimas. Antes de comenzar, si quieres más historias impactantes como esta, suscríbete ahora. No te arrepentirás. Vamos allá. Laura Mendoza nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre en un martes ordinario de noviembre. Llevaba 5 años trabajando como asistente administrativa en el Instituto Técnico San Marcos, una escuela prestigiosa ubicada en el corazón de la ciudad. A sus 32 años, Laura había encontrado cierta paz en la rutina de su trabajo: organizar expedientes, atender llamadas, coordinar reuniones entre profesores y padres de familia. Era un trabajo que no llamaba mucho la atención, y precisamente eso era lo que a ella le gustaba. Después de años luchando con su peso y enfrentando las miradas críticas de la sociedad, Laura había aprendido a hacerse invisible, a pasar desapercibida, a existir en los márgenes donde nadie se fijara demasiado en ella. Esa mañana llegó temprano como siempre, media hora antes de que sonara la primera campana. Le gustaba ese momento de quietud, cuando los pasillos estaban vacíos y podía tomarse un café en paz antes de que comenzara el caos diario. Mientras caminaba hacia su oficina con su termo de café en una mano y su bolso en la otra, no notó los susurros que se detuvieron abruptamente cuando pasó junto a un grupo de estudiantes de último año. No vio las sonrisas cómplices que intercambiaron, ni la forma en que uno de ellos escondió rápidamente su teléfono. Laura estaba demasiado concentrada en el reporte que debía terminar ese día para la directora Valenzuela. El Instituto San Marcos era conocido por su excelencia académica, pero también por ser el hogar de estudiantes de familias acomodadas que a veces confundían privilegio con permiso para hacer lo que quisieran. Laura lo sabía bien. Durante los últimos meses había notado un cambio en el ambiente. Los estudiantes parecían más atrevidos, más crueles en sus bromas. Había escuchado historias de profesores siendo grabados sin su conocimiento, de videos virales dentro de la comunidad estudiantil, pero nunca pensó que ella podría convertirse en el centro de esa crueldad. Aquel martes transcurrió con normalidad durante las primeras horas. Laura organizó los archivos de admisiones, respondió correos electrónicos y coordinó una reunión entre la directora y un grupo de padres preocupados por el nuevo plan de estudios. Durante el receso de la mañana, bajó a la cafetería a comprar una ensalada. Mientras esperaba en la fila, sintió algo extraño. Era esa sensación incómoda que todos hemos experimentado alguna vez, la certeza inexplicable de que alguien te está observando. Cuando volteó, varios estudiantes desviaron rápidamente la mirada, pero no antes de que ella captara sus sonrisas burlonas. Laura sintió un nudo en el estómago. Conocía esa mirada. Era la misma que había visto toda su vida. En el supermercado cuando compraba comida, en el gimnasio durante los breves periodos en que intentaba hacer ejercicio, en las reuniones familiares donde sus tías susurraban comentarios sobre su peso. Pero aquí, en su lugar de trabajo, donde se había esforzado tanto por ser profesional e invisible, esa mirada le dolía de una manera diferente. Pagó su ensalada y regresó rápidamente a su oficina, con el apetito completamente perdido. Lo que Laura no sabía era que durante las últimas 3 semanas, un grupo de 5 estudiantes de 10º grado había estado llevando a cabo lo que ellos consideraban una broma inocente. Habían creado un grupo de chat privado llamado La Ballena del San Marcos, donde compartían fotos y videos de Laura, tomados sin su consentimiento. Las imágenes la mostraban caminando por los pasillos, subiendo escaleras con dificultad, comiendo en la cafetería, incluso sentada en su escritorio trabajando. Cada publicación venía acompañada de comentarios crueles, memes despectivos y burlas sobre su apariencia física. El grupo había crecido de 5 miembros originales a más de 40 estudiantes en solo 3 semanas. Lo escalofriante del asunto
era la sofisticación de su crueldad. No se trataba de simples burlas en el patio. Estos estudiantes habían editado videos, agregado música de fondo, creado montajes donde comparaban a Laura con ballenas y otros animales de gran tamaño. Habían convertido su sufrimiento en entretenimiento, en contenido para consumir entre clases. Y lo peor de todo es que lo hacían con una sensación de impunidad total, convencidos de que nadie descubriría su pequeño secreto digital. Pero todo secreto, por más bien guardado que esté, eventualmente encuentra la forma de salir a la luz. Y en este caso, la luz llegó en la forma de la profesora Carmen Díaz, una mujer de 50 años que enseñaba literatura y ética en el instituto. Carmen era conocida por ser estricta pero justa, una docente de la vieja escuela que creía firmemente en la responsabilidad y el respeto. Era también una de las pocas personas en la escuela que siempre había tratado a Laura con genuina amabilidad, preguntándole por su día, invitándola a tomar café cuando notaba que estaba particularmente callada. Ese mismo martes por la tarde, Carmen estaba supervisando un examen en su clase cuando notó algo extraño. Dos de sus estudiantes, Sebastián y Miguel, estaban sentados al fondo del salón con sonrisas sospechosas en sus rostros. No estaban haciendo el examen. En cambio, tenían un teléfono escondido bajo el pupitre y parecían estar mirando algo que les causaba una diversión inmensa. Carmen conocía esa mirada. Era la expresión de quien está haciendo algo que sabe que está mal, pero que encuentra demasiado entretenido como para detenerse. Con pasos silenciosos, Carmen caminó hacia el fondo del salón. Los estudiantes estaban tan absortos en lo que miraban que no la sintieron acercarse. Cuando estuvo justo detrás de ellos, Carmen pudo ver la pantalla del teléfono. Lo que vio la dejó helada. Era un video de Laura, editado con música de circo de fondo, mostrándola caminando por el pasillo de la escuela. El título del video decía "La caminata épica", y los comentarios debajo eran absolutamente despiadados. Carmen sintió una oleada de ira y tristeza que casi la hace temblar. Sin decir una palabra, extendió su mano hacia el teléfono. Sebastián, sorprendido, intentó esconderlo, pero ya era demasiado tarde. Carmen lo tomó con firmeza y declaró con voz clara y autoritaria que resonó por todo el salón: "Este teléfono se queda conmigo. Al final de la clase, Sebastián y Miguel me esperan aquí. No se vayan". El silencio que siguió fue absoluto. Todos los estudiantes dejaron de escribir y miraron la escena con una mezcla de curiosidad y miedo. Carmen regresó a su escritorio con el teléfono en la mano, pero ya no podía concentrarse en vigilar el examen. Su mente estaba acelerada, procesando lo que acababa de ver, tratando de entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Cuando terminó la clase y los demás estudiantes salieron, Sebastián y Miguel se quedaron de pie frente al escritorio de Carmen con expresiones que intentaban aparentar indiferencia, pero que no lograban ocultar su nerviosismo. Carmen los miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente habló, y su voz tenía una calidad que ninguno de los dos había escuchado antes. Una mezcla de decepción y firmeza que era de alguna manera más aterradora que el grito que esperaban. Les preguntó sobre el video, sobre el grupo de chat, sobre cuánto tiempo llevaban haciendo esto. Al principio, los chicos intentaron minimizar el asunto, describiéndolo como una broma sin importancia, algo que todos hacían, nada serio. Pero Carmen no aceptó sus excusas. Les explicó que lo que habían hecho tenía un nombre: ciberacoso, y que las consecuencias podían ser muy graves, no solo disciplinarias, sino incluso legales. Mientras hablaba, revisó el teléfono y su corazón se hundió más con cada imagen, cada video, cada comentario cruel que descubría. Había decenas de archivos. Esto no era una broma aislada, era una campaña sostenida de humillación. Carmen tomó una decisión en ese momento. Este asunto no podía manejarse discretamente. Laura necesitaba saber lo que estaba pasando,
y los responsables necesitaban enfrentar consecuencias reales. Informó a Sebastián y Miguel que sus padres serían contactados de inmediato y que habría una reunión con la directora. Los chicos, ahora verdaderamente asustados, intentaron negociar, prometer que borrarían todo, que nunca lo volverían a hacer. Pero Carmen se mantuvo firme. Algunas lecciones, les dijo, deben aprenderse de la manera difícil. Después de que los estudiantes se fueron, Carmen se quedó sola en su salón, sosteniendo el teléfono como si fuera evidencia en una escena del crimen. En cierto sentido, lo era. Pensó en Laura, en todas las veces que la había visto comiendo sola en un rincón de la cafetería, en cómo siempre se disculpaba incluso cuando no era necesario, en la manera en que parecía hacerse más pequeña cuando entraba en una habitación llena de gente. Ahora entendía mejor esa tristeza que a veces veía en sus ojos. Carmen sabía que la conversación que estaba a punto de tener sería una de las más difíciles de su carrera como docente. No se trataba simplemente de informar a una colega sobre una situación desagradable. Se trataba de destruir la ilusión de seguridad que Laura había construido cuidadosamente en su pequeño mundo dentro del instituto. Era como decirle a alguien que su casa había sido invadida durante meses sin que ella lo supiera, que habían estado observándola en sus momentos más vulnerables, que su privacidad había sido violada de la manera más cruel posible. Esa noche, Carmen llevó el teléfono confiscado directamente a su casa. Necesitaba documentar todo antes de entregarlo a las autoridades escolares. Con su propio teléfono, fotografió cada video, cada imagen, cada comentario del grupo de chat. La tarea le tomó más de 3 horas y cada minuto fue más doloroso que el anterior. Descubrió que el grupo La Ballena del San Marcos tenía 43 miembros activos. No todos publicaban contenido, pero todos consumían, todos reían, todos eran cómplices silenciosos de esta crueldad organizada. Los videos mostraban a Laura en prácticamente todos los espacios del instituto. Había grabaciones de ella subiendo las escaleras hacia la oficina administrativa, con comentarios burlándose de que necesitaba detenerse a mitad de camino para recuperar el aliento. Había fotos de ella en la cafetería, con ediciones que ampliaban su plato de comida y agregaban emojis de cerdos y vacas. Había un video particularmente perturbador donde habían ralentizado las imágenes de Laura caminando y le habían agregado música dramática de documentales sobre la naturaleza, con una voz superpuesta imitando a un narrador describiendo el movimiento de una ballena en el océano. Pero lo que más perturbó a Carmen fueron los comentarios. No eran solo burlas superficiales sobre el peso de Laura. Algunos eran verdaderamente viciosos, crueles de una manera que parecía imposible en adolescentes de 15 y 16 años. Había comentarios sugiriendo que Laura debería dejar de comer por completo, otros especulando sobre aspectos íntimos de su vida que no tenían absolutamente ninguna base en la realidad. Había estudiantes compitiendo por ver quién podía hacer el comentario más hiriente, como si la crueldad fuera un deporte y ellos estuvieran buscando establecer un récord. Carmen apenas durmió esa noche. Seguía viendo las imágenes cuando cerraba los ojos. Se preguntaba cómo era posible que jóvenes que ella veía todos los días en sus clases, que leían poesía y discutían sobre ética y moral, pudieran ser capaces de tanta crueldad. Pensó en todas las lecciones que había enseñado sobre empatía, sobre ponerse en el lugar del otro, sobre tratar a los demás con dignidad y respeto. ¿Habían sido todas esas palabras inútiles o había algo más profundo operando aquí, algo sobre la naturaleza de la crueldad humana amplificada por la tecnología y el anonimato percibido del mundo digital? A la mañana siguiente, Carmen llegó al instituto con una determinación férrea. Lo primero que hizo fue solicitar una reunión urgente con la directora Valenzuela. María Elena Valenzuela era una mujer de 60 años que había dirigido el Instituto San Marcos durante más de una década. Era conocida por su enfoque estricto pero justo y por su compromiso inquebrantable con mantener la reputación del instituto. Cuando Carmen entró en su oficina y le explicó brevemente la situación, la expresión de la directora pasó de la curiosidad
al shock y finalmente a una ira controlada, pero palpable. La directora tomó el teléfono y comenzó a revisar la evidencia que Carmen había documentado. Con cada imagen, con cada video, su mandíbula se apretaba más. Después de varios minutos de silencio tenso, finalmente habló. Su voz era baja pero firme cuando dijo que esto era inaceptable, que era una violación grave del código de conducta del instituto y que las consecuencias serían severas. Pero luego agregó algo que tomó a Carmen por sorpresa. Dijo que antes de tomar cualquier acción disciplinaria, Laura necesitaba ser informada y consultada sobre cómo quería proceder. Después de todo, ella era la víctima aquí, y su voz y sus deseos debían ser respetados. Carmen asintió, aunque su estómago se retorció ante la idea de tener que mostrarle a Laura todo ese material. La directora Valenzuela sugirió que ambas hablaran con Laura ese mismo día, durante el horario de almuerzo, cuando la oficina administrativa estaría relativamente tranquila. Carmen estuvo de acuerdo, aunque una parte de ella quería postergar ese momento doloroso indefinidamente. Pero sabía que cada hora que pasaba sin que Laura supiera la verdad era otra hora de su dignidad siendo violada sin su conocimiento. Mientras tanto, en la oficina administrativa, Laura estaba teniendo una mañana particularmente difícil. Había notado que varios estudiantes la miraban de manera extraña cuando pasaba por los pasillos. Algunos incluso se reían abiertamente, aunque pretendían estar riendo de otra cosa cuando ella los miraba. Esa sensación de ser observada, de ser el objeto de una broma que no comprendía, se había intensificado. Durante el receso, cuando fue al baño, escuchó a dos estudiantes susurrando y riendo en los lavabos contiguos. Una de ellas dijo algo sobre un video y la otra respondió con una risa ahogada. Laura no hizo la conexión, pero sintió un escalofrío recorrer su espalda. A las 12:30, Laura recibió un mensaje interno en su computadora. Era de la secretaria de la directora, pidiéndole que se presentara en la oficina de la directora Valenzuela lo antes posible. El mensaje no daba más detalles, lo cual era inusual. Normalmente, estas convocatorias especificaban el motivo de la reunión. Laura sintió un nudo de ansiedad formándose en su pecho. ¿Había cometido algún error en su trabajo? ¿Había algún problema con los archivos que había organizado? Su mente comenzó a repasar los últimos días, buscando algún error que pudiera haber cometido. Cuando Laura llegó a la oficina de la directora, encontró a la directora Valenzuela y a la profesora Carmen Díaz esperándola. La expresión en sus rostros inmediatamente le dijo que esto no era una reunión rutinaria. Había algo grave en el aire, una tensión palpable que hizo que su ansiedad se multiplicara. La directora la invitó a sentarse y cerró la puerta de la oficina, algo que solo hacía cuando se trataban asuntos extremadamente delicados. Lo que siguió fue probablemente el momento más devastador en la vida de Laura. Con una gentileza que contrastaba dolorosamente con el contenido de sus palabras, la directora Valenzuela le explicó lo que Carmen había descubierto. Le habló del grupo de chat, de los videos y las fotos, de los comentarios crueles. Laura escuchó en silencio, su rostro perdiendo gradualmente todo el color. Al principio, parecía no comprender completamente lo que le estaban diciendo. Era demasiado horrible, demasiado surrealista para procesar. Pero cuando Carmen le ofreció mostrarle la evidencia, algo que hacía solo porque sentía que Laura tenía derecho a saber la verdad completa, la realidad finalmente penetró su conciencia. Laura rechazó ver el material con un movimiento de cabeza casi violento. No necesitaba ver los videos o las fotos. La descripción era suficiente. Se quedó sentada en la silla, completamente inmóvil, con las manos apretadas en su regazo. Las dos mujeres frente a ella esperaron, dándole espacio para procesar, para reaccionar. Pasó un minuto completo en silencio absoluto. Luego, 2 minutos. Finalmente, Laura habló, y su voz era tan baja que apenas se podía escuchar. Preguntó cuánto tiempo había estado pasando esto. Cuando Carmen le respondió que al menos 3 semanas, posiblemente más,
Laura cerró los ojos y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. La directora Valenzuela se inclinó hacia adelante y con voz firme pero compasiva le aseguró a Laura que esto no quedaría sin consecuencias. Los estudiantes involucrados enfrentarían medidas disciplinarias severas. Se contactaría a los padres, se involucraría a las autoridades si era necesario. Laura tenía todo el apoyo del instituto y harían todo lo posible para asegurarse de que algo así nunca volviera a suceder. Pero Laura apenas parecía escuchar. Estaba perdida en sus propios pensamientos, procesando la magnitud de la traición, de la humillación, de la violación de su privacidad. Carmen, que había permanecido en silencio durante la explicación de la directora, finalmente habló. Le dijo a Laura que lamentaba profundamente que esto hubiera sucedido, que ninguna persona merecía ser tratada de esa manera, que lo que esos estudiantes habían hecho estaba profundamente mal. Sus palabras eran sinceras y cargadas de emoción. Carmen había visto mucho durante sus 30 años como profesora, pero esto la había afectado de una manera que no esperaba. Ver a Laura sentada allí, destruida por la crueldad de adolescentes, que deberían estar aprendiendo sobre respeto y empatía, le rompía el corazón. Después de la revelación, Laura pidió permiso para retirarse. Su voz era apenas un susurro cuando dijo que necesitaba estar sola. La directora Valenzuela asintió comprensivamente y le ofreció el resto del día libre, pero Laura rechazó la oferta. Dijo que prefería quedarse, que necesitaba mantener su rutina, que no quería darles a esos estudiantes la satisfacción de saber que la habían afectado. Era una mentira transparente. Era obvio para todos en esa oficina que Laura estaba completamente destrozada, pero la directora respetó su decisión y simplemente le dijo que su puerta estaba abierta si necesitaba hablar. Laura salió de la oficina con pasos mecánicos, como un autómata programado para cumplir funciones básicas. Caminó por los pasillos que ahora se sentían completamente diferentes. Cada rincón era potencialmente un lugar donde había sido grabada sin su conocimiento. Cada grupo de estudiantes que pasaba podía ser parte de ese grupo de chat. Podían haber visto los videos, podían haber reído de sus comentarios crueles. El instituto, que durante 5 años había sido su refugio, su lugar seguro donde podía simplemente existir y hacer su trabajo, se había transformado en un campo minado de humillación y vergüenza. Cuando llegó a su oficina, cerró la puerta con llave, algo que normalmente nunca hacía. Se sentó en su silla y simplemente se quedó allí, mirando fijamente su escritorio sin ver realmente nada. Su mente estaba acelerada, reproduciendo cada momento de las últimas semanas bajo una nueva luz horrible. Esa vez que un grupo de estudiantes se rió cuando ella pasó, no estaban riendo de un chiste interno inocente, estaban riendo de ella. Ese estudiante que la había seguido con su teléfono en el pasillo, pretendiendo estar escribiendo un mensaje, probablemente estaba grabándola. Esas miradas furtivas, esos susurros, todas esas pequeñas cosas que había notado, pero había tratado de ignorar, todo cobraba sentido ahora. Lo que hacía que todo fuera aún más doloroso era la sensación de traición. Laura siempre había tratado de ser amable con todos en el instituto. Nunca había sido grosera con ningún estudiante. Cuando alguien necesitaba ayuda con un formulario o información sobre procedimientos administrativos, ella siempre se tomaba el tiempo para explicar con paciencia. Había pensado que, aunque no era particularmente cercana a nadie, al menos era respetada. Pero ahora se daba cuenta de que había estado viviendo en una ilusión. Mientras ella sonreía y trataba de hacer bien su trabajo, había sido reducida a un objeto de burla, a entretenimiento descartable para estudiantes aburridos. Las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas y abundantes. Laura lloró de una manera que no había llorado en años, tal vez nunca. No eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de humillación, de ira, de frustración acumulada durante toda una vida de ser tratada como si su cuerpo fuera de dominio público, como si su valor como ser humano estuviera directamente relacionado con los números en una báscula. Lloró por la niña de 12 años que había sido, a quien llamaban
la gorda en la escuela. Lloró por la adolescente de 16 que había dejado de ir al baile de graduación porque escuchó a los chicos populares haciendo apuestas sobre cuántas sillas rompería si se sentaba. Lloró por la mujer de 32 años que había creído que finalmente había encontrado un lugar donde podía existir en paz. Mientras Laura lloraba en su oficina, en otro lado del edificio se estaba desarrollando una escena completamente diferente. La directora Valenzuela había convocado una reunión de emergencia con el equipo de orientación escolar y con los profesores principales. Carmen estaba presente junto con otros 5 educadores que necesitaban ser informados sobre la situación. La directora no se anduvo con rodeo. Les mostró la evidencia, les explicó la magnitud del problema y les dejó claro que esto no era un simple caso de bullying tradicional. Esto era acoso sistemático, grabación sin consentimiento, distribución de material humillante y potencialmente constituía varios delitos según las leyes de protección de datos y acoso digital. Los profesores presentes reaccionaron con shock y disgusto. Algunos conocían a los estudiantes involucrados y no podían creer que fueran capaces de tal crueldad. Otros no estaban sorprendidos en absoluto. Habían visto señales de que la cultura estudiantil en el instituto se estaba volviendo más cruel, más despiadada, influenciada por la cultura de Internet, donde la humillación pública se había convertido en entretenimiento normalizado. La directora Valenzuela anunció que se tomarían medidas inmediatas. Todos los estudiantes identificados como miembros del grupo de chat serían llamados individualmente, junto con sus padres, para reuniones disciplinarias. Habría consecuencias serias, incluyendo posibles suspensiones e incluso expulsiones para los organizadores principales. Pero la directora también reconoció que las medidas disciplinarias no eran suficientes. Esto revelaba un problema más profundo en la cultura del instituto. Necesitaban implementar programas de educación sobre empatía digital, sobre las consecuencias reales del ciberacoso, sobre el respeto y la dignidad humana. No podían simplemente castigar a estos estudiantes y pretender que el problema estaba resuelto. Necesitaban cambiar la forma en que todos en el instituto pensaban sobre estas cuestiones. Carmen propuso algo adicional. Sugirió que el instituto organizara una asamblea general donde se abordara el tema del ciberacoso, sin mencionar específicamente el caso de Laura, para proteger su privacidad. Podrían traer expertos, mostrar datos sobre el impacto psicológico del acoso digital, crear conciencia. Algunos de los otros profesores estuvieron de acuerdo, aunque otros expresaron preocupación de que hacerlo tan pronto después del incidente podría hacer que fuera obvio de qué estaban hablando y exponer aún más a Laura. Era un equilibrio delicado entre educar a la comunidad estudiantil y proteger a la víctima. Mientras estas discusiones se llevaban a cabo, Laura finalmente salió de su oficina. Había logrado calmarse lo suficiente para lavarse la cara en el baño y retocar su maquillaje. Cuando se miró en el espejo, vio a una mujer que se veía exactamente igual que esa mañana, pero que se sentía completamente diferente. Era como si algo esencial dentro de ella se hubiera roto. Esa armadura invisible que había construido durante años, esa capacidad de ignorar las miradas y los comentarios, esa resiliencia que le había permitido seguir adelante a pesar de todo, se había hecho añicos. Regresó a su escritorio e intentó trabajar, pero descubrió que no podía concentrarse. Cada vez que escuchaba voces de estudiantes en el pasillo, su corazón se aceleraba. Cada vez que alguien pasaba frente a su oficina, se preguntaba si esa persona había visto los videos. Era una paranoia paralizante que hacía imposible funcionar normalmente. Después de 2 horas de mirar sin ver la misma pantalla de computadora, Laura tomó una decisión. Envió un correo electrónico a la directora Valenzuela informándole que, después de todo, aceptaba el resto del día libre. No podía seguir allí, no ese día, tal vez no nunca más. Laura recogió sus cosas, apagó su computadora
y se preparó para salir. Pero antes de hacerlo, se quedó un momento parada en la puerta de su oficina, mirando el espacio que había sido suyo durante 5 años. Los archivos organizados meticulosamente, la pequeña planta que mantenía en la ventana, la taza de café con un gatito dibujado que su hermana le había regalado en Navidad. Todo se veía igual, pero ella sabía que nada volvería a ser igual. El viaje a casa fue un borrón. Laura condujo en piloto automático, tomando las calles familiares sin pensar realmente en la ruta. Cuando finalmente llegó a su pequeño apartamento, cerró la puerta detrás de ella y se deslizó hasta el suelo, recostándose contra la puerta. Se quedó allí durante varios minutos, simplemente respirando, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Su gato, un tabby naranja llamado Simón, se acercó y frotó su cabeza contra su brazo, como si pudiera sentir su angustia. Laura lo tomó en sus brazos y hundió su rostro en su pelaje suave, encontrando consuelo en esa simple conexión no verbal. Eventualmente, Laura se levantó y se dirigió a su habitación. Se cambió de ropa, poniéndose la ropa más cómoda que tenía, y se metió en la cama aunque apenas eran las 3 de la tarde. Cerró las cortinas, sumiendo la habitación en una oscuridad artificial, y se acurrucó bajo las mantas. Simón saltó a la cama y se acurrucó junto a ella, ronroneando suavemente. Laura cerró los ojos, deseando poder dormir y despertar para descubrir que todo había sido una pesadilla horrible. Pero el sueño no llegó. Laura yació en la oscuridad durante horas, con los ojos abiertos, su mente reproduciendo escenas una y otra vez. Se preguntaba cuántas personas habían visto esos videos. 43 estudiantes en el grupo de chat, pero ¿cuántos más habían visto el contenido cuando esos estudiantes lo compartieron con otros? En la era digital, nada permanecía verdaderamente privado. Un video podía ser reenviado, guardado, compartido en otras plataformas. La idea de que su imagen pudiera estar circulando en lugares que ni siquiera podía imaginar la llenaba de un horror existencial que era casi físicamente doloroso. Su teléfono vibró varias veces esa tarde, pero Laura lo ignoró. No quería hablar con nadie, no quería explicar, no quería escuchar palabras bien intencionadas de consuelo que sabía que no podrían cambiar nada. Finalmente, después de la 6ª llamada, revisó para ver quién estaba tratando de contactarla con tanta insistencia. Era Carmen. Había dejado varios mensajes de voz preguntando cómo estaba Laura, ofreciéndose a visitarla si lo necesitaba, asegurándole que todo el personal del instituto estaba de su lado. Laura apreció el gesto. Realmente lo hizo, pero no tenía la energía emocional para responder. Dejó el teléfono en modo silencioso y lo colocó boca abajo en la mesita de noche. Mientras Laura se retiraba del mundo, en el Instituto San Marcos comenzaba una tormenta. La directora Valenzuela había contactado personalmente a los padres de los 5 estudiantes que habían sido identificados como los creadores y principales contribuyentes del grupo de chat. Las llamadas fueron incómodas y reveladoras en partes iguales. Algunos padres reaccionaron con shock genuino y horror ante lo que sus hijos habían hecho. Otros fueron defensivos, preguntando si esto realmente era tan grave, sugiriendo que los adolescentes siempre han hecho bromas crueles y que tal vez todos estaban exagerando. Esas reacciones le dijeron a la directora Valenzuela exactamente de dónde venía la falta de empatía de algunos estudiantes. Las reuniones fueron programadas para el día siguiente, miércoles, comenzando a las 8 de la mañana. La directora había decidido enfrentar a cada familia individualmente en lugar de en grupo, porque cada caso tenía matices diferentes. Sebastián Mora y Miguel Andrade, los 2 estudiantes cuyo teléfono había sido confiscado por Carmen, eran los primeros en la lista. Habían sido identificados como 2 de los 5 miembros fundadores del grupo de chat. También estaban Camila Torres, Diego Ramírez y Andrea Castellanos, todos estudiantes de 10º grado, que habían contribuido activamente con contenido al grupo. Esa noche, mientras preparaba los expedientes para las reuniones del día siguiente, la directora Valenzuela se sentía cansada de una manera que iba más allá de lo físico. En sus 30 años en educación,
Había manejado todo tipo de crisis, peleas entre estudiantes, casos de consumo de drogas, fraude académico, embarazos adolescentes, pero algo en este caso la afectaba de manera diferente. Tal vez era la frialdad calculada de todo el asunto, la forma en que estos estudiantes habían convertido el sufrimiento de otra persona en entretenimiento sostenido durante semanas. O tal vez era pensar en Laura, una empleada ejemplar que simplemente había estado haciendo su trabajo sin molestar a nadie y aún así había sido seleccionada como objetivo de esta crueldad. Carmen tampoco pudo dormir esa noche. Seguía pensando en la expresión de Laura cuando se enteró de lo que había estado sucediendo. Esa mirada de completa devastación, como si algo fundamental en su comprensión del mundo se hubiera quebrado. Carmen se preguntaba si había hecho lo correcto al mostrarle la evidencia a Laura. Parte de ella pensaba que tal vez habría sido más compasivo manejar todo discretamente, castigar a los estudiantes sin que Laura tuviera que saber nunca los detalles exactos. Pero otra parte de ella sabía que eso habría sido una forma de infantilizar a Laura, de negarle la información que tenía todo el derecho de conocer sobre cómo estaba siendo tratada. El miércoles amaneció gris y lluvioso, como si el clima mismo estuviera reflejando el estado de ánimo en el instituto. A las 8 en punto, Sebastián Mora llegó con sus padres a la oficina de la directora. Su padre era un abogado corporativo de aspecto severo que claramente estaba acostumbrado a estar en control de cualquier situación. Su madre era una mujer elegante que trabajaba en relaciones públicas. Sebastián se sentó entre ellos, con la cabeza gacha, evitando hacer contacto visual con la directora. La reunión comenzó con la directora Valenzuela explicando los hechos de manera clara y directa. Mostró ejemplos del contenido del grupo de chat, aunque cuidadosamente seleccionó los menos gráficamente crueles para hacer su punto sin infligir más daño innecesario. Explicó que esto constituía acoso digital, violación de privacidad y potencialmente varios delitos según las leyes vigentes. El padre de Sebastián inmediatamente cambió a modo abogado, cuestionando si el instituto tenía derecho a confiscar el teléfono de su hijo, si la evidencia había sido obtenida legalmente, si procedimientos apropiados habían sido seguidos. La directora Valenzuela, que había anticipado exactamente este tipo de respuesta, tenía todos sus documentos en orden. Explicó pacientemente que el teléfono había sido confiscado durante horas escolares porque estaba siendo usado para actividades inapropiadas durante un examen, lo cual estaba claramente dentro de las reglas del instituto. La evidencia del grupo de chat había sido descubierta en el curso de esa confiscación legítima. Todo había sido documentado apropiadamente. El padre de Sebastián se retractó ligeramente, dándose cuenta de que no tenía base legal para sus objeciones. Entonces la madre habló, y su tono fue diferente. Preguntó con voz suave pero firme qué había estado pensando Sebastián, cómo había podido participar en algo tan cruel. Sebastián, ante la pregunta directa de su madre, finalmente levantó la vista. Con voz temblorosa, trató de explicar. Dijo que había comenzado como una broma, que no pensaban que estaba haciendo daño porque Laura nunca sabría sobre ello. Dijo que todos sus amigos pensaban que era gracioso, que se había dejado llevar por la presión de grupo, que nunca había querido realmente herir a nadie. La directora Valenzuela lo dejó hablar y cuando terminó, le hizo una pregunta simple pero devastadora. Le preguntó si pensaba que algo dejaba de ser hiriente simplemente porque la víctima no sabía qué estaba sucediendo. Le preguntó si estaría bien que alguien hablara de él de manera cruel a sus espaldas solo porque él no estaba presente para escucharlo. Le preguntó cómo se sentiría si descubriera que durante semanas, mientras él caminaba por los pasillos pensando que era respetado, en realidad había sido objeto de burlas sistemáticas. Sebastián no tenía respuestas. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. La reunión terminó con la directora anunciando que Sebastián estaba suspendido durante 2 semanas. Además,
Debería escribir una carta de disculpa formal a Laura y completar 50 horas de servicio comunitario en una organización que trabajara con víctimas de bullying o acoso. También tendría que asistir a sesiones de consejería obligatorias para abordar su comportamiento. Los padres de Sebastián aceptaron las consecuencias sin protestar más. Su padre incluso admitió que su hijo merecía enfrentar consecuencias serias por sus acciones. Las siguientes reuniones siguieron patrones similares, aunque cada una tenía sus propios matices. Los padres de Miguel Andrade estaban horrorizados y avergonzados, disculpándose profusamente con la directora y prometiendo que habría consecuencias adicionales en casa. Los padres de Camila Torres fueron más defensivos, tratando de argumentar que su hija solo había sido una observadora pasiva, hasta que la directora les mostró capturas de pantalla de los múltiples videos que Camila había publicado personalmente en el grupo. Los padres de Diego Ramírez llegaron tarde a la reunión y su actitud desinteresada sugería que este no era el primer problema de comportamiento que su hijo había tenido. La reunión más difícil fue con Andrea Castellanos y su madre soltera. Andrea había sido una de las contribuyentes más activas al grupo de chat, publicando no solo videos, sino también algunos de los comentarios más viciosos. Su madre, una enfermera que trabajaba turnos dobles para pagar la educación privada de su hija, se desmoronó cuando vio la evidencia. No podía creer que la hija que ella había criado para ser amable y empática fuera capaz de tal crueldad. Andrea permaneció en silencio durante toda la reunión, sin mostrar remordimiento visible, lo cual preocupó profundamente a la directora. Para el final del día miércoles, todos los 5 estudiantes principales habían sido suspendidos. La noticia se propagó por el instituto como un incendio incontrolable. Los rumores volaban por los pasillos sobre qué había sucedido exactamente. Algunos estudiantes sabían la verdad porque habían estado en el grupo de chat. Otros solo habían escuchado fragmentos de información y llenaban los vacíos con especulación. Había quienes defendían a los estudiantes suspendidos, argumentando que todo el mundo estaba siendo demasiado sensible, pero había otros, más de los que la directora Valenzuela esperaba, que expresaban horror genuino ante lo que había ocurrido. Carmen observaba estas reacciones con atención. Durante sus clases, sutilmente introducía temas sobre empatía, sobre cómo nuestras acciones afectan a otros, sobre la diferencia entre humor y crueldad. No mencionaba directamente el incidente con Laura, pero era claro para cualquiera que prestara atención que sus lecciones estaban influenciadas por eventos recientes. Algunos estudiantes se mostraban reflexivos, otros parecían incómodos, como si estuvieran siendo forzados a confrontar algo que preferirían ignorar. Mientras tanto, Laura no había salido de su apartamento en 3 días. Había llamado al instituto el miércoles por la mañana para reportarse enferma, algo que técnicamente era cierto. Estaba enferma, aunque no de la manera tradicional. No podía comer. Cuando intentaba hacerlo, la comida le sabía a ceniza en su boca y su estómago se rebelaba. No podía dormir más de 2 o 3 horas seguidas. Cuando finalmente se quedaba dormida, soñaba con estar en un escenario enorme, con luces brillantes apuntando hacia ella, mientras miles de personas en la audiencia se reían y tomaban fotos con sus teléfonos. Su hermana menor, Patricia, había venido a visitarla el jueves después de que Laura no respondiera a sus llamadas durante 2 días. Patricia tenía una llave del apartamento para emergencias y cuando entró y vio el estado en que se encontraba su hermana, su corazón se rompió. Laura estaba en la cama, todavía en pijama, con el cabello enredado y los ojos hinchados de tanto llorar. El apartamento estaba a oscuras, las cortinas cerradas, y había un aire de abandono que era alarmante considerando que solo habían pasado 3 días. Patricia se sentó en la cama junto a su hermana y simplemente la abrazó. No hizo preguntas, no presionó para que hablara, solo la sostuvo mientras Laura lloraba una vez más, liberando algo de la angustia que había estado conteniendo. Después de un largo rato,
Laura finalmente le contó todo a su hermana. Las palabras salían entrecortadas, interrumpidas por sollozos, pero Patricia escuchó todo con atención. Cuando Laura terminó, Patricia estaba llorando también, no por ella misma, sino por el dolor de su hermana mayor, a quien amaba profundamente. Patricia quería hacer algo, cualquier cosa. Sugirió que fueran a la policía, que demandaran al instituto, que expusieran públicamente a los estudiantes responsables. Pero Laura rechazó todas estas sugerencias con un movimiento de cabeza cansado. No quería más atención. No quería convertirse en una víctima pública, en una historia de las noticias, en un caso de estudio sobre ciberacoso. Solo quería desaparecer, volverse invisible de verdad, en lugar de la falsa invisibilidad que había estado practicando durante años. Patricia entendió, aunque le frustraba sentirse tan impotente. Se quedó con Laura ese día y esa noche, asegurándose de que su hermana comiera al menos algo, ayudándola a ducharse y lavar su cabello, limpiando el apartamento que Laura había descuidado. Estos actos simples de cuidado eran todo lo que Patricia podía ofrecer, y se sentían terriblemente inadecuados ante la magnitud del dolor de Laura. Pero eran algo, y Laura estaba agradecida por ello, incluso si no podía expresarlo con palabras. El viernes, la directora Valenzuela tomó una decisión. Organizaría una asamblea escolar el lunes siguiente, no específicamente sobre el incidente con Laura, sino sobre el tema más amplio del ciberacoso y el respeto en la era digital. Había contactado a una psicóloga especializada en acoso digital para que diera la charla principal. También había decidido que era momento de revisar y actualizar las políticas del instituto sobre uso de tecnología y comportamiento digital. Era claro que las reglas actuales no estaban equipadas para manejar los desafíos del mundo moderno. Pero antes de la asamblea, la directora sabía que necesitaba hablar con Laura. Necesitaba saber qué quería Laura, cómo quería proceder, si incluso quería seguir trabajando en el instituto. Después de consultar con Carmen, decidieron que lo mejor sería visitar a Laura en su casa ese viernes por la tarde, en lugar de pedirle que viniera al instituto. Fue Carmen quien llamó para arreglar la visita, y Laura, aunque reluctante, estuvo de acuerdo en recibirlas. Cuando la directora Valenzuela y Carmen llegaron al apartamento de Laura esa tarde, encontraron a una mujer muy diferente de la empleada eficiente y discreta que conocían del instituto. Laura había hecho un esfuerzo por arreglarse para la visita, pero era obvio que había estado sufriendo. Había perdido peso en solo unos días. Su piel tenía un tono pálido enfermizo y había una cualidad frágil en sus movimientos que era inquietante de presenciar. Las tres mujeres se sentaron en la pequeña sala de estar de Laura. Simón, el gato, saltó al regazo de Carmen y comenzó a ronronear, proporcionando un momento de ligereza en una situación por lo demás tensa. La directora Valenzuela comenzó explicándole a Laura todas las acciones que se habían tomado, las suspensiones, las reuniones con los padres, los planes para la asamblea del lunes. Le explicó que estaban tomando esto muy en serio, que no era solo un caso más de mal comportamiento estudiantil, sino una violación seria que requería consecuencias serias. Laura escuchó todo en silencio. Cuando la directora terminó, hizo una pregunta que evidentemente había estado atormentándola. Preguntó cuántas personas habían visto el contenido. La directora tuvo que admitir que no lo sabían con certeza. 43 estudiantes habían estado en el grupo de chat, pero era imposible saber a cuántos más se había compartido el contenido. Esta respuesta pareció devastar a Laura aún más. La idea de que el alcance de su humillación fuera desconocido y potencialmente ilimitado era casi más de lo que podía soportar. Carmen intervino en este punto. Le dijo a Laura algo que había estado pensando durante los últimos días. Le dijo que aunque lo que había sucedido era horrible, no definía quién era Laura como persona. Esos estudiantes habían revelado sus propias deficiencias de carácter, su propia falta de empatía y decencia. No habían revelado nada verdadero sobre Laura, excepto que había sido seleccionada como objetivo por gente cruel
que buscaba una víctima. Carmen habló con pasión, casi con fiereza, como si pudiera transferir su convicción a Laura a través de pura fuerza de voluntad. Pero Laura no estaba lista para aceptar ese consuelo. Con voz baja pero firme, expresó algo que había estado pensando durante los últimos días. Dijo que tal vez era momento de renunciar, de encontrar trabajo en otro lugar donde nadie supiera sobre este incidente, donde pudiera empezar de nuevo sin el peso de esta humillación. La directora Valenzuela se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Le dijo a Laura que por supuesto respetaría cualquier decisión que tomara, que entendía perfectamente si sentía que no podía regresar, pero también le pidió que no tomara una decisión tan importante mientras todavía estaba procesando el trauma inicial. La directora le ofreció a Laura una licencia remunerada de 2 semanas, más tiempo si lo necesitaba, para que pudiera tomar distancia de la situación y pensar claramente sobre lo que quería. También le ofreció acceso a servicios de consejería profesional, pagados completamente por el instituto. Era lo mínimo que podían hacer, dijo la directora, considerando que esto había sucedido mientras Laura estaba bajo su cuidado institucional. Laura aceptó la licencia, aunque no estaba segura sobre la consejería. Necesitaba pensar sobre eso también. Antes de irse, Carmen le dio a Laura su número de teléfono personal. No el del instituto, sino su número privado. Le dijo que podía llamar o enviar mensajes en cualquier momento, día o noche, si necesitaba hablar o simplemente necesitaba saber que alguien estaba allí. Laura tomó el papel con el número con manos temblorosas y asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Después de que las 2 mujeres se fueron, Laura se quedó sentada en su sofá, sosteniendo el papel, sintiendo el peso de la bondad de esas palabras. El lunes llegó con una tensión palpable en el Instituto San Marcos. Todos los estudiantes sabían sobre la asamblea especial programada para la primera hora. Los rumores sobre su propósito habían circulado durante todo el fin de semana, y aunque la administración no había dado detalles específicos, la mayoría de los estudiantes habían conectado los puntos. Algo grande había sucedido, algo lo suficientemente serio como para suspender a 5 estudiantes simultáneamente y convocar una asamblea de emergencia. La directora Valenzuela había pasado el fin de semana preparándose meticulosamente para este momento. Había coordinado con la doctora Elena Martínez, una psicóloga clínica que había trabajado extensamente con víctimas de ciberacoso y había escrito varios artículos académicos sobre el tema. También había preparado una presentación con estadísticas, casos de estudio anónimos y un resumen de las nuevas políticas que el instituto implementaría. Todo estaba diseñado para educar sin señalar específicamente el incidente con Laura, aunque era inevitable que muchos hicieran la conexión. El auditorio del instituto estaba lleno de estudiantes de 9º a 11º grado. Los de 12º grado tendrían su propia sesión más tarde, ya que el auditorio no podía acomodar a toda la escuela de una vez. El murmullo de conversaciones llenaba el espacio mientras los estudiantes tomaban sus asientos. Algunos parecían nerviosos, otros curiosos, y algunos pocos mostraban una indiferencia desafiante que la directora Valenzuela reconoció inmediatamente. Esos eran los estudiantes que más preocupaban, aquellos que creían que eran invencibles, que las reglas no aplicaban a ellos. La directora subió al escenario y el ruido gradualmente disminuyó. Comenzó su discurso no con amenazas o reprimendas, sino con una historia. Contó sobre una estudiante de otro instituto, años atrás, que había sido víctima de acoso digital similar al que iban a discutir ese día. La chica había terminado intentando quitarse la vida, y aunque había sobrevivido, las cicatrices emocionales la habían seguido durante años. No era una historia inventada para asustar a los estudiantes, era real. Y la directora la contó con una sinceridad que captó la atención de la audiencia de una manera que las estadísticas solas nunca podrían haber logrado. Después de establecer la gravedad del tema,
La directora introdujo a la doctora Martínez. La psicóloga era una mujer de unos 40 años, con una presencia tranquila, pero autorizada. Comenzó su presentación explicando qué era el ciberacoso, pero no de la manera superficial que los estudiantes estaban acostumbrados a escuchar. Habló sobre la psicología detrás de él, sobre cómo la distancia que proporciona una pantalla reduce nuestra empatía natural, sobre cómo el anonimato percibido nos hace sentir menos responsables de nuestras acciones. Explicó el efecto de desindividuación, donde las personas en grupos hacen cosas que nunca harían individualmente. Pero lo que realmente resonó con muchos estudiantes fue cuando la doctora Martínez habló sobre las víctimas. Mostró datos sobre tasas de depresión, ansiedad, trastornos alimenticios y suicidio entre víctimas de ciberacoso. Explicó que el daño no era solo momentáneo, sino que podía durar años, afectando la autoestima, las relaciones y la capacidad de confiar en otros. Describió el fenómeno del trauma complejo que podía desarrollarse cuando el acoso era sostenido durante periodos largos de tiempo. Algunos estudiantes comenzaron a verse incómodos en sus asientos, tal vez empezando a comprender realmente las consecuencias de acciones que habían considerado inofensivas. La doctora también habló sobre los perpetradores de acoso, y esto sorprendió a muchos. Explicó que las personas que participan en acoso, especialmente cuando son jóvenes, a menudo lo hacen por inseguridad, por deseo de pertenecer a un grupo, por falta de habilidades empáticas que aún están desarrollándose. No estaba excusando el comportamiento, aclaró firmemente, pero estaba explicando que entender las motivaciones era parte de prevenir futuros incidentes. Muchos acosadores, dijo, se convierten en personas que se arrepienten profundamente de sus acciones cuando finalmente desarrollan la madurez emocional para comprender el daño que causaron. La presentación duró casi 1 hora y cuando terminó, la directora Valenzuela regresó al escenario. Su tono cambió, volviéndose más serio y autoritario. Anunció que el instituto estaba implementando nuevas políticas estrictas sobre el uso de tecnología en el campus. Grabar a cualquier persona, estudiante o empleado, sin su consentimiento explícito, ahora estaba estrictamente prohibido y resultaría en suspensión inmediata. Crear, compartir o participar en grupos de chat o redes sociales dedicados a acosar o humillar a otros sería tratado como una violación grave que podría resultar en expulsión. El instituto también implementaría un sistema de reporte anónimo donde los estudiantes podían informar sobre acoso que presenciaran sin temor a represalias. Pero la directora también ofreció algo más. Anunció la creación de un programa de embajadores antiacoso, donde estudiantes interesados podrían recibir entrenamiento para identificar e intervenir en situaciones de acoso de manera constructiva. Era un intento de cambiar la cultura del instituto desde adentro, de empoderar a los estudiantes para ser parte de la solución. La respuesta fue mixta. Algunos estudiantes parecían genuinamente interesados, mientras que otros rodaron los ojos o susurraron comentarios sarcásticos a sus compañeros. Cuando la asamblea terminó y los estudiantes fueron liberados a sus clases regulares, el murmullo de conversaciones era ensordecedor. En los pasillos se formaron grupos donde se debatía fervientemente sobre lo que acababan de escuchar. Algunos estudiantes lo tomaban en serio, reflexionando sobre sus propias acciones pasadas y preguntándose si habían participado en comportamientos que ahora reconocían como problemáticos. Otros eran más cínicos, argumentando que la administración estaba exagerando, que todos estaban siendo demasiado sensibles, que así era la vida y las personas necesitaban aprender a no tomarse las cosas tan personalmente. Carmen observaba estas conversaciones mientras circulaba por los pasillos entre periodos. Escuchó a una estudiante decir que ahora entendía por qué su mejor amiga había dejado de hablarle
después de que compartiera una foto vergonzosa de ella en redes sociales. Escuchó a otro estudiante defender agresivamente su derecho a hacer bromas, incluso si otros las encontraban ofensivas. La diversidad de reacciones era fascinante y preocupante a la vez. Era claro que cambiar una cultura tomaría más que una asamblea, más que nuevas políticas. Requeriría un esfuerzo sostenido y la voluntad de seguir teniendo estas conversaciones difíciles una y otra vez. Durante el almuerzo, algo inesperado sucedió. Un grupo de estudiantes, liderado por una chica de 10º grado llamada Sofía Mendoza, se acercó a Carmen. Sofía había estado en el grupo de chat, aunque nunca había publicado contenido ella misma. Había sido una observadora silenciosa, y esa distinción ahora la atormentaba. Le dijo a Carmen que se sentía horrible por no haber hecho nada, por haber permitido que el acoso continuara sin intervenir. Preguntó qué podía hacer ahora para ayudar, para de alguna manera compensar su complicidad pasiva. Carmen vio una oportunidad en la sinceridad de Sofía. Le habló sobre el nuevo programa de embajadores antiacoso y le sugirió que considerara aplicar. También le sugirió que si realmente quería hacer una diferencia, podría hablar con otros estudiantes que habían estado en el grupo, aquellos que tal vez también se sentían culpables, pero no sabían cómo expresarlo o hacer las paces. Sofía asintió con determinación. Dijo que haría exactamente eso, que intentaría reunir a un grupo de estudiantes que quisieran ser parte del cambio en lugar de parte del problema. Mientras estas conversaciones se desarrollaban en el instituto, Laura estaba teniendo su propia batalla interna en su apartamento. Patricia había regresado ese lunes por la mañana, preocupada de dejar a su hermana sola todo el día. La encontró un poco mejor que el viernes, al menos físicamente. Laura se había duchado y vestido, aunque no tenía ningún lugar a donde ir. Había comido un desayuno pequeño sin que Patricia tuviera que insistir. Eran pequeños pasos, pero pasos al fin. Patricia había traído consigo algo esa mañana, algo que había estado debatiendo si era apropiado o no. Era un folleto sobre una terapeuta especializada en trauma y autoestima que había encontrado después de horas de investigación durante el fin de semana. Se lo entregó a Laura con cuidado, explicándole que solo era una sugerencia, que no tenía que hacer nada con la información si no quería. Laura tomó el folleto y lo miró durante un largo momento. La foto de la terapeuta, la doctora Isabel Reyes, mostraba a una mujer de mediana edad con ojos amables y una sonrisa genuina que de alguna manera se transmitía incluso a través de una fotografía profesional. Laura había considerado la terapia muchas veces en su vida, especialmente durante los años más difíciles de su adolescencia, pero siempre había encontrado razones para no hacerlo. Era costoso, tomaba tiempo, requería abrirse a un extraño sobre cosas que apenas podía admitirse a sí misma. Pero ahora, sentada en su sofá con el folleto en las manos, se preguntó si tal vez había llegado a un punto donde necesitaba ayuda profesional, no solo para lidiar con el incidente reciente, sino para abordar décadas de dolor acumulado que ese incidente había destapado como una herida mal cicatrizada. Después de que Patricia se fue a trabajar, Laura hizo algo que requirió más valor del que pensaba que tenía. Llamó al número en el folleto y programó una cita con la doctora Reyes para el miércoles de esa semana. La recepcionista fue amable y profesional, y cuando Laura explicó brevemente su situación, inmediatamente le ofreció una cita de emergencia, diciendo que la doctora siempre hacía espacio para casos urgentes. Laura aceptó, y cuando colgó el teléfono, sintió una extraña mezcla de alivio y terror. Había dado un paso, aunque fuera pequeño, hacia algún tipo de recuperación. El resto del lunes pasó en una especie de limbo. Laura intentó distraerse con televisión, pero no podía concentrarse en ningún programa. Intentó leer, pero las palabras
se desdibujaban en la página. Su mente seguía regresando al instituto, preguntándose qué estaba sucediendo allí, si los estudiantes estaban hablando sobre ella, si sus colegas la compadecían o juzgaban. La idea de eventualmente tener que regresar la llenaba de un pánico casi paralizante. ¿Cómo podría caminar por esos pasillos sabiendo lo que sabía? ¿Cómo podría sentarse en su oficina sin preguntarse constantemente si alguien la estaba observando, grabando, burlándose? Mientras Laura luchaba con estos pensamientos, en el instituto estaban ocurriendo cambios sutiles pero significativos. Sofía Mendoza había cumplido su palabra. Durante el almuerzo, había reunido a 6 estudiantes que habían estado en el grupo de chat como observadores, pero que ahora se sentían profundamente arrepentidos. Se sentaron juntos en la cafetería, una reunión improvisada que rápidamente se volvió emocional. Varios de ellos admitieron que habían estado despertándose en medio de la noche pensando en lo que habían permitido que sucediera. Una chica llamada Valeria confesó entre lágrimas que cada vez que se miraba en el espejo se preguntaba qué tipo de persona se había convertido. El grupo decidió que querían hacer algo constructivo. No podían deshacer el daño que se había hecho, pero tal vez podían evitar que algo similar sucediera en el futuro. Decidieron aplicar colectivamente al programa de embajadores antiacoso. También discutieron la idea de crear una campaña estudiantil sobre empatía digital, tal vez una serie de videos o presentaciones que pudieran compartir con las clases más jóvenes. Era un comienzo pequeño, pero era algo, y en ese momento, hacer algo se sentía infinitamente mejor que sentarse con su culpa sin hacer nada. Carmen se enteró de esta iniciativa estudiantil cuando Sofía se acercó a ella después de clases. La profesora estaba genuinamente conmovida por el compromiso de estos jóvenes de cambiar. Le recordó por qué había elegido la enseñanza en primer lugar, por qué había creído que la educación podía moldear no solo mentes, sino también caracteres. No todos los estudiantes estaban respondiendo positivamente, eso era cierto, pero algunos sí lo estaban, y esos algunos podrían marcar la diferencia. Esa noche, Carmen decidió enviarle un mensaje de texto a Laura. No quería llamar y potencialmente interrumpir si Laura estaba descansando o necesitaba estar sola. Simplemente escribió un mensaje breve diciendo que estaba pensando en ella, que esperaba que estuviera bien y que quería que supiera que había estudiantes en el instituto que estaban genuinamente trabajando para hacer las cosas mejor. No esperaba una respuesta inmediata, pero para su sorpresa, su teléfono vibró 10 minutos después. Laura había escrito una respuesta corta pero significativa. Agradecía a Carmen por su amabilidad, por haberla defendido, por preocuparse. Decía que había programado una cita con una terapeuta y que estaba tratando de tomar las cosas un día a la vez. Carmen leyó el mensaje 3 veces, sintiendo una oleada de alivio. El hecho de que Laura estuviera buscando ayuda profesional era una señal esperanzadora. Respondió con palabras de aliento, diciéndole a Laura que estaba orgullosa de ella por tomar ese paso, que requería mucha valentía buscar ayuda. El martes transcurrió de manera similar al lunes, tanto para Laura como para el instituto. Laura pasó la mayor parte del día tratando de prepararse mentalmente para su cita del día siguiente con la terapeuta. Escribió una lista de cosas que quería abordar en la sesión, pero la lista se volvió tan larga y abrumadora que eventualmente la rompió y decidió simplemente ver a dónde la conversación la llevaba. Patricia volvió a visitarla por la tarde, trayendo comida casera que su madre había enviado específicamente para Laura. Era lasaña, el plato favorito de Laura desde que era niña. Y aunque Laura solo pudo comer un poco, el gesto la conmovió profundamente. En el instituto, los 5 estudiantes suspendidos habían regresado ese martes después de completar sus suspensiones de una semana. La atmósfera era tensa cuando entraron al edificio. Algunos de sus compañeros los evitaban abiertamente, mientras que otros les ofrecían palabras de apoyo, creando una división clara en la población estudiantil. Sebastián y Miguel
Parecían genuinamente cambiados por la experiencia. Caminaban con las cabezas gachas, hablaban en voz baja y se veían visiblemente incómodos cuando pasaban junto a empleados del instituto. Andrea, por otro lado, parecía resentida, como si toda esta situación fuera una inconveniencia injusta en lugar de una consecuencia merecida. La directora Valenzuela los llamó a cada uno a su oficina individualmente durante el día, no para castigarlos más, sino para verificar cómo estaban procesando todo. Quería evaluar si habían aprendido algo real de la experiencia o si simplemente estaban cumpliendo con los movimientos. Sus conversaciones con Sebastián y Miguel la dejaron esperanzada. Ambos chicos hablaron con sinceridad sobre cómo la experiencia los había cambiado, cómo ahora veían sus acciones bajo una luz completamente diferente. Miguel incluso mencionó que había estado teniendo pesadillas sobre cómo se habría sentido si alguien hubiera hecho lo mismo con su madre o su hermana. La conversación con Andrea fue más problemática. La chica respondía a las preguntas con respuestas que sonaban ensayadas, como si estuviera diciendo lo que pensaba que querían escuchar sin realmente sentirlo. Cuando la directora presionó un poco más, preguntándole si realmente entendía por qué sus acciones habían estado mal, Andrea respondió con una pregunta propia. Preguntó si no era cierto que Laura era una figura pública en el instituto y si eso no significaba que estaba sujeta a ser observada. La directora tuvo que controlar su frustración ante esta racionalización retorcida. Explicó pacientemente la diferencia entre ser visible en un espacio público y dar consentimiento para ser grabada y ridiculizada. El miércoles llegó, y con él, la cita de Laura con la doctora Reyes. Laura había elegido una hora temprana, las 9 de la mañana, pensando que si lo hacía temprano, no tendría todo el día para ponerse cada vez más nerviosa. La oficina de la doctora estaba en un edificio moderno en una parte tranquila de la ciudad. La sala de espera era acogedora, con paredes pintadas en tonos suaves de azul y verde, y música instrumental suave tocando en el fondo. Laura se sentó en una de las sillas cómodas, con las manos entrelazadas en su regazo, tratando de controlar su respiración acelerada. Cuando la doctora Reyes salió a recibirla, Laura inmediatamente se sintió un poco más tranquila. Había algo en la presencia de la terapeuta que era inherentemente calmante. No era excesivamente efusiva ni falsamente alegre, era simplemente auténtica y su expresión transmitía comprensión genuina sin una pizca de lástima. La llevó a su consultorio, una habitación ligeramente más grande que la sala de espera, con ventanas que daban a un pequeño jardín interior. La primera sesión de terapia fue más intensa de lo que Laura había anticipado. La doctora Reyes comenzó con preguntas suaves, estableciendo una línea de tiempo de los eventos recientes, pero rápidamente quedó claro que este incidente no era un evento aislado, sino la culminación de años de trauma acumulado. Cuando Laura comenzó a hablar sobre su infancia, sobre las burlas en la escuela, sobre los comentarios de familiares bien intencionados que sugerían dietas o ejercicio, como si su cuerpo fuera un problema que necesitaba solución, las compuertas se abrieron. Laura lloró durante gran parte de esa primera sesión, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado durante la semana pasada. Estas no eran solo lágrimas de humillación o dolor agudo, eran lágrimas de liberación, de finalmente permitirse sentir y expresar décadas de heridas que había estado enterrando. La doctora Reyes escuchaba con una presencia que Laura nunca había experimentado antes. No interrumpía con consejos prematuros o intentos de arreglar las cosas. Simplemente estaba presente, validando los sentimientos de Laura sin juzgar, permitiéndole procesar a su propio ritmo. Hacia el final de la sesión, la doctora Reyes hizo algo que sorprendió a Laura. Le preguntó qué quería para su futuro, no en términos de su peso o apariencia, sino en términos de cómo quería sentirse en su propia piel, cómo quería moverse por el mundo. Laura se quedó en silencio durante un largo momento. Nadie le había preguntado eso antes. Toda su vida, las conversaciones sobre su cuerpo
habían sido sobre cambio, sobre convertirse en alguien diferente. Pero esta pregunta era sobre aceptación, sobre encontrar paz con quien era ahora. Con voz temblorosa, Laura admitió que no sabía la respuesta. Había pasado tanto tiempo odiando su cuerpo, viéndolo como el enemigo, que no podía imaginar cómo sería no sentir esa batalla constante. La doctora Reyes asintió con comprensión. Le explicó que ese era exactamente el trabajo que harían juntas en las próximas sesiones. No se trataba de ignorar el dolor o pretender que el incidente del instituto no había sucedido. Se trataba de construir una base de autocompasión lo suficientemente fuerte como para sostenerla a través de los momentos difíciles que inevitablemente vendrían. Cuando Laura salió de esa primera sesión, se sentía emocionalmente exhausta, pero también extrañamente aliviada. Había un largo camino por delante. La doctora Reyes había sido clara sobre eso. La sanación del trauma no era lineal. Habría días buenos y días malos, pero por primera vez en mucho tiempo, Laura sentía que había esperanza de que eventualmente podría encontrar algún tipo de paz. Programó su siguiente cita para el viernes de esa misma semana, y la doctora Reyes le dio algunos ejercicios simples de mindfulness para practicar en casa. Mientras Laura comenzaba su viaje de sanación personal, en el Instituto San Marcos se estaban desarrollando eventos que tendrían un impacto significativo en cómo se resolvería toda la situación. Andrea Castellanos, la estudiante que había mostrado tan poco remordimiento, había cometido un error grave. El martes por la noche, frustrada por lo que percibía como injusticia, había creado un nuevo grupo de chat con algunos de sus amigos cercanos. En ese grupo había expresado su enojo hacia el instituto, hacia Laura y hacia toda la situación. Había dicho cosas extremadamente crueles, incluyendo que Laura debería simplemente renunciar si no podía manejar una broma, y que todo el asunto había sido exagerado ridículamente. Lo que Andrea no sabía era que uno de los miembros de ese nuevo grupo de chat era un estudiante llamado Marcos, quien había estado en el grupo original, pero se sentía genuinamente arrepentido. Cuando Marcos vio los mensajes de Andrea, supo inmediatamente que necesitaba reportarlo. El miércoles por la mañana fue directamente a la oficina de la directora Valenzuela con capturas de pantalla de toda la conversación. La expresión de la directora cuando revisó las imágenes pasó de la sorpresa al enojo y finalmente a una determinación fría. Andrea fue llamada a la oficina de la directora ese mismo día. Esta vez, sus padres también fueron convocados de inmediato. Cuando llegaron y vieron la evidencia de lo que su hija había estado diciendo, incluso ellos, que habían sido algo defensivos durante la primera reunión, se vieron obligados a reconocer que había un problema serio. La directora Valenzuela fue directa. Le dijo a Andrea y a sus padres que este comportamiento demostraba una falta total de remordimiento y una incapacidad de aprender de las consecuencias. Por lo tanto, estaba recomendando la expulsión permanente de Andrea del Instituto San Marcos. La reacción fue inmediata y dramática. Andrea, que hasta ese momento había mantenido una fachada de indiferencia, finalmente se desmoronó. Comenzó a llorar. No las lágrimas manipuladoras que a veces usan los adolescentes cuando enfrentan consecuencias, sino lágrimas genuinas de pánico y arrepentimiento finalmente realizado. Suplicó otra oportunidad. Prometió que cambiaría, que finalmente entendía. Su madre también lloró, implorando a la directora que reconsiderara, pero la directora Valenzuela se mantuvo firme. Explicó que el instituto tenía la responsabilidad de proteger a todos sus miembros y que el comportamiento de Andrea había demostrado que representaba un riesgo continuo. La decisión final necesitaría ser aprobada por el consejo escolar, pero la recomendación de la directora tenía mucho peso. Andrea y sus padres salieron de la oficina devastados. Para Andrea, la realidad de perder su lugar en uno de los institutos más prestigiosos de la ciudad, de tener una expulsión
presión en su expediente académico permanente de enfrentar el estigma social que vendría con ello, finalmente la golpeó con toda su fuerza. Era una lección brutal, pero tal vez una necesaria. La noticia de la expulsión inminente de Andrea se propagó rápidamente por el instituto. Las reacciones fueron mixtas. Algunos estudiantes pensaban que era demasiado severo, que todos merecían una segunda oportunidad. Otros argumentaban que Andrea había tenido su segunda oportunidad y la había desperdiciado espectacularmente. Hubo debates acalorados en los pasillos, en la cafetería, en los grupos de chat estudiantiles que aún existían. El instituto se había convertido en un microcosmos donde grandes preguntas sobre justicia, redención y consecuencias estaban siendo debatidas por mentes jóvenes que aún estaban formando sus sistemas de valores. Carmen observaba todo esto con una mezcla de tristeza y esperanza. La situación con Andrea era desafortunada, pero también era un recordatorio poderoso para otros estudiantes de que las acciones tenían consecuencias reales. Al mismo tiempo, la respuesta de estudiantes como Sofía, Marcos y los demás que estaban tratando activamente de hacer las cosas mejor le daba fe en que el cambio real era posible. No todos estaban perdidos. Muchos estaban aprendiendo, creciendo, desarrollando la empatía que necesitarían para convertirse en adultos decentes. El jueves, Carmen recibió un correo electrónico inesperado. Era de Laura. El mensaje era breve pero significativo. Laura escribió que había comenzado terapia y que, aunque era difícil, sentía que era el paso correcto. Agradecía a Carmen nuevamente por todo su apoyo y por haber sido la primera en defender su dignidad. También mencionaba que había estado pensando mucho sobre si regresar al instituto. No había tomado una decisión final, pero estaba considerando seriamente la posibilidad en lugar de descartarla automáticamente como había estado haciendo. Carmen respondió inmediatamente, expresando su alegría de saber que Laura estaba buscando ayuda y tomándose el tiempo que necesitaba. Le aseguró que si decidía regresar, tendría todo el apoyo del personal y que si decidía no hacerlo, esa decisión también sería respetada y entendida. Lo importante, escribió Carmen, era que Laura hiciera lo que fuera mejor para su salud mental y bienestar, sin sentirse presionada en ninguna dirección. Esa noche, Laura leyó el correo de Carmen varias veces. Había algo profundamente conmovedor en saber que tenía opciones, que su voz importaba en cómo se resolvería todo esto. Durante tanto tiempo, se había sentido impotente, como si las cosas simplemente le sucedieran sin que ella tuviera control alguno. Pero ahora, aunque la situación era horrible, al menos tenía agencia, podía elegir cómo responder, cómo avanzar. Eso era algo, tal vez incluso algo poderoso. La segunda semana de la licencia de Laura transcurrió con una sensación de progreso gradual. Había tenido 2 sesiones más con la doctora Reyes, y aunque cada una era emocionalmente agotadora, Laura comenzaba a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Un atisbo de esperanza. La terapeuta la estaba ayudando a recontextualizar no solo el incidente reciente, sino toda una vida de experiencias dolorosas. Le estaba enseñando que el problema nunca había sido su cuerpo, sino una sociedad que había decidido que ciertos cuerpos eran menos dignos de respeto que otros. Durante una de las sesiones, la doctora Reyes le hizo una pregunta que Laura no esperaba. Le preguntó si había considerado que su deseo de ser invisible era en realidad una forma de autosabotaje, una manera de cumplir con las expectativas negativas que otros habían proyectado sobre ella. Laura se quedó sin palabras. Nunca lo había pensado de esa manera. Siempre había creído que hacerse pequeña, invisible, era una forma de protección. Pero ¿y si en realidad era una forma de castigarse a sí misma por no cumplir con estándares arbitrarios de belleza? Esta revelación fue profunda y perturbadora. Esa noche, Laura no pudo dormir, no por ansiedad, sino porque su mente estaba procesando activamente esta nueva perspectiva. Pensó en todas las oportunidades que había rechazado a lo largo de los años, las invitaciones a eventos sociales
que había declinado, las promociones laborales que no había solicitado porque implicaban más visibilidad, las clases de arte que siempre había querido tomar, pero nunca se había inscrito porque requería estar en un espacio con otros. Había pasado décadas tratando de ocupar el menor espacio posible y ahora se preguntaba cuánto de su vida había perdido en el proceso. El viernes de esa segunda semana, Laura recibió una llamada de la directora Valenzuela. Su licencia de 2 semanas estaba por terminar y la directora quería verificar cómo estaba y qué había decidido sobre su futuro en el instituto. Laura le pidió unos días más para pensar y la directora inmediatamente accedió, extendiendo la licencia otra semana sin dudarlo. Pero también compartió algunas noticias. Le contó a Laura sobre Andrea y la expulsión pendiente, sobre los estudiantes que estaban trabajando activamente para crear una cultura más empática, sobre los cambios que se estaban implementando en todo el instituto. Laura escuchó todo con sentimientos encontrados. Parte de ella se sentía validada al saber que había consecuencias serias para quienes la habían lastimado. Pero otra parte se sentía triste por Andrea, por una chica tan joven que había arruinado su futuro académico por crueldad y falta de juicio. La directora también le mencionó que varios de los estudiantes que habían estado en el grupo de chat habían escrito cartas de disculpa. Habían sido entregadas a la oficina de la directora, selladas, esperando para ser enviadas a Laura solo si ella quería recibirlas. La decisión era completamente suya. Laura agradeció a la directora por la información y por el respeto continuo hacia sus deseos. Después de colgar, se quedó sentada durante mucho tiempo, pensando en esas cartas. Una parte de ella no quería leerlas nunca, no quería saber qué excusas o justificaciones contenían, pero otra parte sentía curiosidad. Se preguntaba si algún remordimiento genuino existía entre esos estudiantes, si alguno realmente entendía el daño que habían causado. Decidió que necesitaba hablar con la doctora Reyes sobre esto antes de tomar una decisión. Ese fin de semana, Patricia llevó a Laura a dar un paseo por el parque. Era la primera vez que Laura salía de su apartamento para algo más que citas médicas en 2 semanas. El mundo exterior se sentía extrañamente brillante y ruidoso después de tanto tiempo en su refugio oscuro. Caminaron lentamente por los senderos y Patricia no presionó a su hermana para hablar, simplemente estaba allí, una presencia sólida y amorosa. Eventualmente, Laura comenzó a hablar sobre lo que había estado aprendiendo en terapia, sobre las preguntas difíciles que la doctora Reyes le había estado haciendo. Patricia escuchó atentamente y cuando Laura terminó, dijo algo que su hermana necesitaba escuchar. Le dijo que sin importar qué decidiera sobre el instituto, estaba orgullosa de ella por hacer el trabajo difícil de sanación, por no simplemente huir y enterrar el dolor como lo había hecho tantas veces antes. Le recordó que Laura era más fuerte de lo que creía, que había sobrevivido a tanto ya y que sobreviviría a esto también. No necesitaba ser invisible para estar segura. Podía ocupar espacio en el mundo y aún así estar bien. El lunes de la 3ª semana, Laura tuvo una sesión crucial con la doctora Reyes. Habían estado trabajando hacia este momento, donde Laura necesitaba tomar una decisión concreta sobre su futuro. La terapeuta presentó el dilema de manera clara. Laura tenía básicamente 3 opciones. Podía renunciar al instituto y buscar empleo en otro lugar, comenzando de nuevo sin el bagaje de este incidente. Podía tomar una licencia extendida, posiblemente incluso meses, para sanar más completamente antes de decidir. O podía regresar, enfrentando el miedo y la incomodidad, pero reclamando el espacio que había sido suyo durante 5 años. Cada opción tenía sus méritos y sus desafíos. Renunciar eliminaría la fuente inmediata de angustia, pero también podría sentirse como una derrota, como permitir que los acosadores ganaran. Una licencia extendida daría más tiempo para sanar, pero también prolongaría la incertidumbre. Regresar sería la opción más difícil emocionalmente, pero también
podría ser la más empoderadora si Laura se sentía preparada para ello. La doctora Reyes enfatizó que no había una respuesta correcta universal, solo había lo que era correcto para Laura en este momento específico de su vida. Laura pasó la mayor parte de esa sesión explorando sus sentimientos sobre cada opción. Cuando hablaba sobre renunciar, su voz tenía un tono de resignación, de aceptar la derrota. Cuando hablaba sobre la licencia extendida, sonaba incierta, como si estuviera simplemente postergando lo inevitable. Pero cuando hablaba sobre regresar, algo diferente emergía en su voz. Había miedo. Sí, mucho miedo, pero también había algo más. Había un toque de desafío, de rehusarse a dejar que esta experiencia definiera el resto de su vida. Era ese pequeño chispazo lo que la doctora Reyes reconoció como significativo. Al final de la sesión, Laura había tomado una decisión preliminar. Quería intentar regresar, pero con ciertas condiciones. Necesitaba saber que tendría apoyo continuo, tanto del instituto como de su terapeuta. Necesitaba tener un plan de respaldo si se volvía demasiado abrumador. Y necesitaba procesar esas cartas de disculpa de los estudiantes, porque sentía que leerlas podría darle cierta claridad o cierre. La doctora Reyes estuvo de acuerdo con este enfoque. Era un paso valiente pero calculado. No una decisión impulsiva, sino una considerada. Esa tarde, Laura llamó a la directora Valenzuela y le comunicó su decisión. Quería intentar regresar el lunes de la semana siguiente, lo que le daría una semana más para prepararse mentalmente. También pidió algunas acomodaciones. Quería poder trabajar con su puerta de oficina cerrada si lo necesitaba sin que nadie cuestionara por qué. Quería que se le informara si alguno de los estudiantes involucrados necesitaba venir a la oficina administrativa por alguna razón, para que pudiera prepararse o ausentarse si era necesario. Y quería la opción de salir temprano algunos días si se sentía abrumada, sin penalización. La directora Valenzuela accedió a todas estas peticiones sin dudarlo. De hecho, expresó admiración por el valor de Laura al decidir regresar. Le aseguró que todo el personal había sido informado sobre la situación de manera apropiada y que todos estaban preparados para apoyarla. También le ofreció algo adicional. Si Laura quería, podía organizar una reunión con el personal antes de su regreso oficial, donde Laura podría abordar cualquier preocupación y establecer límites claros sobre cómo quería ser tratada. Laura agradeció la oferta, pero la rechazó. No quería más atención de la necesaria, solo quería poder hacer su trabajo en paz. Los días antes del regreso de Laura pasaron en una mezcla de anticipación y preparación. La doctora Reyes le había dado ejercicios específicos de manejo de ansiedad para practicar técnicas de respiración que podía usar si se sentía abrumada y afirmaciones que podía repetirse cuando los pensamientos negativos amenazaban con consumirla. Laura practicaba estas herramientas religiosamente, tratando de construir un arsenal mental que la sostuviera cuando finalmente cruzara esas puertas del instituto nuevamente. El jueves de esa semana, Laura finalmente se sintió lista para leer las cartas de disculpa. Le pidió a la directora Valenzuela que se las enviara por correo certificado, no queriendo tener que ir al instituto a recogerlas. Cuando el paquete llegó, Laura lo dejó sobre su mesa de café durante horas, simplemente mirándolo, reuniendo el valor para abrirlo. Patricia estaba con ella esa tarde, ofreciendo apoyo silencioso mientras Laura finalmente rompía el sello. Había 7 cartas en total. Laura las leyó una por una, y con cada carta experimentaba una gama de emociones complejas. Algunas de las disculpas se sentían superficiales, claramente escritas porque era un requisito en lugar de por remordimiento genuino. Esas eran fáciles de descartar, pero otras eran diferentes. La carta de Sebastián era particularmente conmovedora. Había escrito 3 páginas completas, no solo disculpándose, sino explicando cómo la experiencia lo había cambiado, cómo ahora veía el mundo de manera diferente. Hablaba sobre conversaciones que había tenido con su madre, sobre empatía, sobre lecturas que había hecho sobre el impacto del acoso, sobre su vergüenza profunda
por haber participado en algo tan cruel. La carta de Sofía era igualmente sincera, aunque más corta. Admitía su complicidad como observadora silenciosa y explicaba cómo esa culpa la había motivado a unirse al programa de embajadores antiacoso. Prometía honrar la experiencia de Laura usando su propia historia de fracaso moral para ayudar a prevenir que otros cometieran los mismos errores. Laura sintió algo aflojarse en su pecho mientras leía estas palabras. No era perdón completo, no todavía, tal vez nunca, pero era un reconocimiento de que algo positivo podría surgir de su dolor, que su experiencia podría servir como una lección que protegiera a otros. Cuando terminó de leer todas las cartas, Laura se sentó en silencio durante un largo momento. Patricia le preguntó cómo se sentía y Laura tuvo que pensar antes de responder. Dijo que se sentía triste por la situación completa, por todos los involucrados, triste por ella misma por lo que había experimentado, pero también triste por esos jóvenes que habían cometido un error terrible que los seguiría por años. No estaba excusando sus acciones, pero estaba reconociendo su humanidad, su capacidad de cambiar y crecer. Era un nivel de compasión que Laura no sabía que poseía, y la doctora Reyes más tarde le diría que era una señal de verdadera sanación emocional. El domingo antes de su regreso, Laura hizo algo que nunca había hecho antes. Se paró frente al espejo de cuerpo completo en su habitación y se obligó a mirarse realmente, sin el filtro habitual de juicio y disgusto. Vio a una mujer de 32 años con ojos cansados pero determinados. Vio un cuerpo que había cargado el peso de las expectativas de otros durante demasiado tiempo. Y por primera vez en su vida, en lugar de catalogar defectos, simplemente observó. Este era su cuerpo. Había sobrevivido a 32 años de vida con ella dentro de él. La había llevado a través de alegrías y tristezas, éxitos y fracasos. Merecía respeto. Si no amor todavía, al menos respeto. El lunes llegó con una claridad brillante que se sentía casi simbólica. Laura se vistió con cuidado esa mañana, eligiendo ropa que le hacía sentir cómoda y profesional. No estaba tratando de lucir diferente o de hacer una declaración. Simplemente estaba siendo ella misma. Patricia había insistido en llevarla al instituto y Laura había aceptado agradecida. Mientras se acercaban al edificio familiar, el corazón de Laura latía con fuerza, pero no estaba paralizada por el pánico como había temido. Estaba nerviosa, sí, pero también había una determinación tranquila que la sorprendió. Cuando entró al edificio a las 7:30 de la mañana, media hora antes de que llegaran la mayoría de los estudiantes, varios miembros del personal estaban esperándola. No era una multitud abrumadora, solo 4 o 5 personas que querían darle la bienvenida de regreso. Carmen estaba allí, por supuesto, y su sonrisa cuando vio a Laura fue genuina y cálida. No hubo palabras innecesarias de lástima o tratamientos especiales incómodos, solo un simple «es bueno verte de regreso», que se sintió perfectamente apropiado. Laura caminó hacia su oficina con pasos medidos. Cuando abrió la puerta, encontró que alguien había dejado flores frescas en un jarrón sobre su escritorio, junto con una tarjeta firmada por todo el personal administrativo, dándole la bienvenida. Era un gesto simple pero conmovedor. Su espacio se veía exactamente como lo había dejado, y había algo reconfortante en esa continuidad. Se sentó en su silla, encendió su computadora y comenzó a revisar los correos electrónicos que se habían acumulado durante su ausencia. Los primeros minutos fueron los más difíciles. Cada sonido en el pasillo la hacía tensarse, preguntándose si alguien la estaba mirando, juzgando, recordando. Pero gradualmente, a medida que se sumergía en su trabajo, la rutina familiar comenzó a ejercer su magia calmante. Había archivos que organizar, correos que responder, tareas que completar. Era trabajo que conocía y hacía bien. Y había un poder en eso, en recordarse a sí misma que era competente y valiosa independientemente de lo que otros pensaran de su apariencia. A media mañana, algo sucedió que Laura nunca olvidaría. Hubo un toque suave en su puerta, y cuando dijo que pasaran, se encontró cara a cara con Sebastián Mora. El chico se veía nervioso, con las manos en los bolsillos, claramente incómodo pero determinado. Le pidió a Laura un momento de su tiempo, y aunque cada instinto le decía que dijera
dijera que no. Algo la hizo aceptar. Sebastián se sentó en la silla frente a su escritorio, el mismo lugar donde probablemente había estado docenas de veces antes para trámites administrativos rutinarios. Pero ahora el contexto era completamente diferente. Habló con voz temblorosa, pero sincera. Le dijo a Laura que había leído su carta y que apreciaba que se hubiera tomado el tiempo de hacerlo. No esperaba perdón, dijo. Ni siquiera creía que lo mereciera, pero quería que ella supiera cara a cara que lo que había hecho estaba completamente mal, que había pasado las últimas semanas pensando en nada más que en cómo sus acciones habían afectado a otra persona real. Dijo que entendía si ella nunca podía mirarlo sin recordar lo que había hecho, pero que pasaría el resto de su tiempo en el instituto y más allá tratando de ser mejor que la persona que había sido ese día, cuando pensó que burlarse de alguien era entretenimiento aceptable. Laura escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó, se quedó en silencio durante un momento que probablemente se sintió como una eternidad para Sebastián. Finalmente habló, y su voz era más firme de lo que había esperado. Le dijo que aceptaba su disculpa, no porque lo que hizo estuviera bien o pudiera ser simplemente olvidado, sino porque creía en dar a las personas, especialmente a los jóvenes, la oportunidad de crecer y cambiar. Le dijo que esperaba que usara esta experiencia para convertirse en alguien que defendiera a otros en lugar de derribarlos. Sebastián asintió vigorosamente, con lágrimas en los ojos, y agradeció a Laura antes de irse rápidamente. Después de que se fue, Laura se quedó sentada en su oficina, procesando lo que acababa de suceder. No se sentía triunfante o vengativa, se sentía cansada, pero también algo parecido a la paz. Había enfrentado uno de sus mayores miedos, había vuelto a este lugar que se había sentido tan inseguro y había sobrevivido. Más que sobrevivido, había reclamado su espacio con dignidad. El resto del día transcurrió sin incidentes mayores. Algunos estudiantes la miraron con lo que parecía ser vergüenza o curiosidad, pero nadie más la abordó directamente. Al final del día, cuando Laura apagó su computadora y organizó su escritorio, se dio cuenta de que lo había logrado. Había completado su primer día de regreso. No había sido fácil y sabía que los días siguientes tampoco lo serían. La sanación no era lineal. La doctora Reyes se lo había advertido. Habría días buenos y días malos, pero mientras cerraba con llave su oficina y caminaba por los pasillos hacia la salida, Laura sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió que pertenecía, que tenía derecho a estar allí, que su valor no estaba determinado por cómo lucía, sino por quién era como persona. Era un comienzo, solo un comienzo, pero después de semanas de oscuridad, incluso un pequeño comienzo se sentía como un milagro, y mientras salía al sol de la tarde, Laura supo que continuaría su viaje, un día a la vez, hacia una vida donde finalmente podría ser vista y aún así sentirse segura.